Bendiciones para todos, como les prometí ayer, aquí estamos con un nuevo capítulo, un nuevo video donde vamos a hablar acerca de lo que la sangre de Cristo hizo o hace con nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Quédate para que sigas aprendiendo más de la palabra de Dios. Dice en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Esta es la Semana Santa donde se conmemora la muerte, la crucifixión y muerte de Cristo, ¿verdad? Y dice allá en Lucas el capítulo 22, el versículo 19, dice, y tomó el pan y dio gracias y lo partió y le dio diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta es copa, es el nuevo pacto de mi sangre que por vosotros se derrama. Mucha gente de esa semana cae en las prácticas de latigarse, de hacer penitencias, de pagar mandas, de hacer un sinnúmero de cosas, pero la gran mayoría traemos esto a memoria, como dice Lucas 22, que en memoria de lo que Él hizo es que nosotros practicamos lo que le llamamos la cena del Señor. Pero en esta semana mucha gente recrea de tal manera lo que pasó en esa época que quieren llevarlo a la práctica como una manera o una forma de aferrarse más a la fe o de pensar que haciéndolo de una manera más real va a surtir más efecto en cuanto a los pecados del ser humano se refiere. Pero la palabra dice que lo de la cena era algo que estaremos haciendo hasta que Él venga en memoria de lo que Él hizo. Yo te quiero hablar acerca de lo que sucede cuando tú y yo llegamos a los pies de Cristo. ¿Qué es lo que la sangre de Cristo hace? A la sangre de Cristo se le han atribuido otras funciones, como por ejemplo vas a salir de tu casa y yo cubro mi casa con la sangre de Cristo, voy a salir voy en el carro, cubro el carro, mis hijos van a salir, los cubro con la sangre de Cristo. Pues hoy en plena Semana Santa yo quiero recordarte algo, la sangre de Cristo fue derramada para el perdón de nuestros pecados. La sangre de Cristo vino a darnos libertad, pero a través del perdón, no a través de una práctica como tomar la sangre de Cristo como especie de amuleto. No, porque incluso estaríamos faltando a lo que la palabra dice, saliéndonos del contexto real de la palabra, ¿verdad? La sangre de Cristo se derramó para el perdón de pecados. Y ya teniendo eso claro, como para que tú y yo no sigamos incurriendo en tomar la sangre de Cristo como un amuleto, vamos entonces a mirar qué es lo que sucede con los pecados que nosotros traemos en el momento en el que llegamos a los pies del Señor. Cuando tú y yo, dicen Juan 1:12, que a lo suyo vino, o sea, a cumplir un propósito, más los suyos, en ese momento el pueblo de Israel, no le recibieron, pero a los que le recibieron, o sea, a ti y a mí, y a ti que estás oyendo este video y no has recibido a Cristo, dice que nos da potestad de ser llamados o hechos hijos de Dios. Entonces, cuando llegamos a recibir a Cristo, pasamos a ser hijos de Dios. Entonces dice aquí en el versículo 25 del capítulo 3 de Romanos que Él olvida los pecados pasados. En Miqueas 7 también dice que Él perdona nuestros pecados y los echa al fondo del mar. En Hebreos también dice eso, en muchos versículos lo dice, pero Él dice que Él olvida nuestros pecados y de eso es de lo que yo te quiero hablar hoy. Cualquier cantidad de pecado traemos todos los seres humanos que llegamos al Señor por primera vez, recibiéndolo como nuestro Salvador, reconociendo que murió en la cruz. Pero no todos entregamos los pecados. Dice que cuando yo los recibo, Él los perdona, o sea, Él borra los pecados. Él deja mi corazón otra vez en blanco, mi mente en blanco, mi posición de hijo a través de Cristo, delante del Padre, delante de Dios, queda totalmente pura. Él olvida todos los pecados, no solamente los pequeños, no todos, hasta el más pequeño, el más grande, el más negro, lo más sucio que tú hayas considerado que tú hayas hecho en la vida. Cuando tú llegas a los pies de Cristo, dice que Él los borra. Él no tiene más memoria. Y como Dios nos ve a través de Cristo, pues nos ve puros, nos ve limpios. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué es que incurrimos o incurren hoy en día muchas personas en prácticas
como latigarse, como pagar mandas, como ir a pagar penitencias, como andar caminando arrodillado, porque ellos no han entendido, porque son personas que sí tienen fe, solo que una fe mal enfocada, y no han entendido que Cristo perdonó los pecados, los borró en la cruz del Calvario, Él no sufrió en vano. La sangre de Cristo es la que nos limpia de ese pecado. Pero ¿dónde está el pero? Que yo cada vez, porque el hecho de que Cristo haya borrado mis pecados y perdonado mis pecados, hay algo que se llama memoria y que no fácilmente olvida las cosas que hicimos. Pero ¿dónde está el problema? Que cada vez que eso viene a mi memoria, lo que yo, estando lejos del Señor, practicaba, el pecado que se apoderaba de mí, viene a mi memoria. Entonces yo tengo que entender que aunque venga a mi memoria, ya no tiene poder sobre mi vida. Pero ¿dónde está el problema? Que nosotros le damos el poder haciendo o permitiendo que el recuerdo de ese pecado remueva emociones en mí, traiga recuerdos que mueven mis emociones y me llevan a vivirlo como si yo realmente todavía estuviese bajo la posesión de ese pecado o bajo el poder de ese pecado, ¿verdad? Entonces, es ahí donde tenemos que entender que ese pecado, como Cristo ya lo perdonó a través de su sangre y Él lo olvidó, yo también tengo que quitarle el poder a ese pecado. Si una persona, te voy a poner un ejemplo, una persona va detenida, va a una cárcel porque cometió un delito, le ponen una pena de 20 años, una vez que esa persona paga esos 20 años y sale libre, de su memoria no se van a ahorrar los 20 años, de su memoria quizás no se van a ahorrar todas las cosas que sucedieron estando allá en esa prisión. Pero el hecho de que el recuerdo venga no hace que la persona diga, ay, yo voy a volver otra vez a la prisión. No, porque él dice, no, yo ya pagué. Aún por el delito que él fue preso o por el cual llegó a ese lugar, que fue quizás un delito terrible, va a venir a su memoria, pero no porque el delito, el recuerdo del delito venga a su memoria o el recuerdo de lo que vivió en esa prisión venga a su memoria. Él va a decir, ay, yo voy a volver otra vez a la cárcel, que me pongan preso porque siento que todavía no soy libre de eso. No, él ya recibió su libertad y él no quiere volver, o ella, la persona, no quiere volver a ese lugar porque él sabe que ya pagó su deuda con la sociedad, ya saldó su deuda con la justicia. A ese nivel es al que Cristo quiere que entendamos o quiere llevarnos para hacernos libres del pecado, que entendamos y aceptemos que Él borró el pecado que yo arrastraba cuando estaba sin Él. Él lo borró y aunque el pecado venga, el recuerdo del pecado venga a mi memoria, soy yo la que tiene que decidir no permitir que ese recuerdo mueva mis emociones, que ese recuerdo me lleve a vivirlo como si fuera real. Y cuando yo permito que eso suceda, entonces yo me voy a sentir inmerecedora de la gracia del Señor, porque la palabra dice que por gracia fuimos nosotros perdonados. Ve, no por poder de hombre para que nadie se gloríe, sino por gracia. Él nos perdonó porque Él nos amó primero, porque su amor era muy grande para nosotros. Nosotros no hicimos nada como para merecerlo, pero Él decidió por su amor darnos ese perdón. Entonces, cuando tú le das poder a este recuerdo de cuando tú pecabas, de que mueva tus emociones, tú vas a sentir que no te vas a acercar a Dios confiadamente. Te vas a sentir como muchos cristianos que dicen, aunque yo soy inmerecedora de su gracia. No, Él nos hizo merecedor de su perdón, nos hizo merecedor de su gracia. Entonces, todos los pecados que arrastrábamos, tú tienes que tomar la decisión en esta Semana Santa, que se habla tanto de lo que Él hizo en la cruz, entender que por esa sangre ese pecado fue realmente limpiado y perdonado y olvidado. En la mente de Cristo eso no existe, en la mente de Dios no existe. Entonces, en la mente de nosotros, aunque exista el recuerdo, no debemos darle el poder de mover nuestras emociones y ser capaz de llevarnos a vivir ese momento como si fuera algo real. O incluso hacernos sentir tan sucios como si estuviéramos cometiendo ese pecado aún, o como si Cristo no hubiese borrado el pecado. Porque mira, cuando nosotros le damos el poder a ese pecado de hacernos sentir sucios, entonces estamos invalidando el poder de la sangre de Cristo. Por eso quería decirte que la sangre de Cristo se le ha dado un uso como si fuera un amuleto para cubrir la puerta, para cubrir la casa, para cubrir el carro, para cubrir a nuestros hijos, pero se nos olvida el verdadero propósito de la sangre.
y es el poder que tiene, porque la sangre de Cristo sigue siendo poderosa para invalidar el pecado de nuestra vida, para borrarlo eternamente de nuestra vida. Y aún para invalidar el recuerdo, no le des poder al recuerdo, no le des poder a lo que el pecado quiere hacer a través de los recuerdos, porque entonces realmente le estamos quitando la eficacia a la sangre de Cristo. No que deje ella de ser poderosa en sí misma, porque ella es poderosa, la sangre de Cristo, pero tú y yo con nuestra conducta, el sentirnos una vez más culpables, estamos invalidando el poder que la sangre de Cristo tiene en nuestra vida. Entonces, que esta Semana Santa tú recuerdes algo. Lo que Él pagó en la cruz del Calvario hace tantos años sigue siendo vigente para nosotros. Pero en nuestra vida, en nuestro poder, en nuestra voluntad, está el hecho o el evento de darle realmente importancia a esa sangre, darle el valor que hizo con los pecados que arrastrábamos cuando llegamos a los pies de Cristo. Ahí es donde verdaderamente vamos a ser libres, cuando tomemos la autoridad para decirle a esos recuerdos que vienen a nuestra mente, porque el enemigo los trae, de decirle, no, ustedes ya no tienen poder sobre mí, ese pecado Cristo lo borró, ese pecado Cristo lo perdonó, y no importa lo negro que haya sido, tú eres quien le da el valor a la sangre de Cristo, invalidando el poder que los recuerdos ejerzan sobre tu corazón, sobre tus emociones y sobre tu voluntad. Entonces, los pecados pasados están totalmente perdonados y olvidados en Cristo. ¿Qué tienes que hacer tú? También olvidarlos y también aceptar que ya los perdonó y autoperdonarte a ti mismo, porque eso ya no tiene poder sobre ti. Entonces, quiero dejarte esta reflexión. Mañana vamos a estar hablando de cómo opera la sangre de Cristo en los pecados presentes. Porque lamentablemente mientras estemos en este cuerpo de carne no vamos a dejar de fallar. Ya no con voluntad, ya no maquinando el pecado, pero vamos a seguir fallando. Entonces, mañana vamos a hablar cómo la sangre de Cristo ayuda a olvidar o a perdonar los pecados presentes. Entonces no te lo pierdas, no te olvides suscribirte, comparte este video, dale una manito arriba y activa la campanita para que te llegue el video de primera mano cada día a ti.